que eran gigantes, porque ¿Qué pidió David? ¿Qué quiso de ti? Solo una cosa quiero, Señor. ¿Qué pidió María? ¿Qué cosa quería? Solo una cosa quiero, Señor. Porque clamaba Elías cuando el pueblo no creía que tu gloria estaba en medio, Señor. Porque clama tu iglesia cuando las olas se levantan y parece que tú duermes, Señor. Vamos al monte donde tu gloria pueda contemplar, donde me abrace al cuerno de tu altar y tu misericordia pueda yo alcanzar. Vamos al monte. Dios bendiga a toda esa audiencia que está en la red cibernética. Gloria Nos gozamos Dios. grandemente de estar aquí transmitiendo nuevamente palabra de vida, amén, palabra de esperanza, alabanza de Dios, y de conocimiento, porque verdaderamente la Biblia tiene una ciencia bien más fabulosa donde hay que escudriñarla y entender que Dios nos dio todo ahí al punto para poder entender su palabra, alabanza de Dios. Aleluya. Y que a veces hay cosas, verdad, que los grandes concilios, la gente, amén, que mueve la información bíblica, alabado sea el nombre de Dios, para los estudios, pues da pena que muchas veces no tocan estos temas, y estos temas están ahí, hay base bíblica, alabado sea el nombre de Dios, y estos temas pues no se tocan, alabado sea el nombre de Jesús. Y vamos a ver lo que es la ciencia de la palabra hoy, la manifestación de la ciencia en lo que se abre en espacio y tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. Es grande, amén, hermano, porque yo nunca, en más de 35 años que tengo de maestro, nunca he visto un expositor con quiénes eran los Nefilín, como el mundo preadámico. No hay base de esto, cómo llegaron los demonios, cómo llegaron los gigantes, cosas terribles, y hay información en la Biblia. Si Satanás estaba antes, fue lanzado a la tierra antes o después en la creación, y hay tanta información científica que la Biblia la asimila, la base de Dios, y verdaderamente a veces uno cuando habla de estos temas, pues el pueblo muchas veces se enreda porque no está falta de información. Amén. Y a lo mejor dirán, están hablando disparates ahí, esta gente no sabe lo que tienen, a la base de Dios. Sí, te vamos a hablar una palabra responsable, a la base nombre de Dios. Aquí vemos gente que sabemos de la palabra, gente que tiene las capacidades bíblicas, a la base nombre de Dios. Así que les tengo un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia a la cual yo mejor pertenecer, la iglesia pentecostal, Casa de Refugio, mi pastor Domingo Ocasio, mi nombre es Manuel Paldea Cardona, mis hermanos, ¿verdad? Pues ya ellos han identificado a la voz de Dios en otra ocasión, ya los conocen, para avanzar y tomar tiempo, adelantar el tiempo, bendito sea el nombre de Dios. Y un saludo a toda la gente que se han comunicado conmigo, amén, y están pendientes de la red para esta conferencia que se va a traer, bendito sea el nombre de Dios. En espacio y tiempo vamos a ver, la voz de Dios, dónde está la similitud de la palabra, alabado sea el nombre de Jesús. Verdaderamente es grande esto, alabado sea el nombre de Dios, y hay información que hay que buscar, punto, bendito sea el nombre de Dios, y poner las IE sobre los puntos, el puntito sobre las IE, alabado sea el nombre de Dios, porque hay que ver dónde está, amén, la plenitud de la palabra para alcanzar lo más ampliamente posible, porque Jesús dijo escudriñar las escrituras, amén, porque en ella está la vida eterna, y a veces enseñamos lo que es la salvación a través de la cruz, amén. Enseñamos, amén, y es buenísimo, y enseñamos tantas cosas de la palabra, pero sí, hay que buscar el origen, el porqué de las cosas, la palabra de Dios, y no omitir la información bíblica, bendito sea el nombre de Dios. Bien, yo voy a romper adelante a la palabra del nombre de Dios, le vamos a estar trayendo el estudio. ¿Cuál fue la primera creación de Dios? Amén. ¿Qué fue primero, si Adán o el mundo, amén, preadámico? Alabado sea el nombre de Dios. Y vamos a ver, amén, quiénes eran los gigantes de Apocalipsis, los Nefilín. Aquí vamos a ver, amén, se va a hablar también de los incubos y sucubos, la ciencia que alabado sea el nombre de Dios, estudia estos seres, alabado sea el nombre de Dios. Hay información que yo espero que la analice, los textos bíblicos que se te van a estar dando aquí, que tú los
oiga, amén, y los apunte, amén, y no haga ningún comentario, amén, hasta que no examine la palabra, porque la palabra, amén, alabado sea Dios, hay que llevarla al límite, alabado sea el nombre de Jesús, porque hay que entenderla al pie de la letra, porque la gente se cree que solamente leer el Salmo 91, el Salmo 23, y ahí vámonos para el cielo que es tarde. No, tenemos que buscar los orígenes de la realidad bíblica, alabado sea el nombre de Dios. Bien, voy a dar lectura a Apocalipsis 1. Bendito sea el nombre de Dios. Dice Génesis 1. Y en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Cuando uno lee la palabra, amén, dice la Biblia, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Amén. Y estamos hablando en el principio de qué, bendito sea el nombre de Dios. Verdaderamente, alabado sea el nombre de Dios, del capítulo 1 al capítulo 2, dicen los eruditos que hay aproximadamente más de 1000 años. Más de 1000 años de la creación de esa palabra a la otra, alabado sea el nombre de Dios. Muchos eruditos, exégetas, amén, gente estudiosa de la Biblia, entran en debates acalorados y debates, amén, a ponerlo más prolongado, a la base de Dios, y ninguno terminan poniéndose de acuerdo, amén. Vamos a llevar lo más posible entendible esta palabra, bendito sea el nombre de Dios, porque Dios no hace nada desordenado. Eso, amén. Dios es un Dios de orden, alabado sea el nombre de Dios, y siendo un Dios de orden estableció todo. Bueno, cuando creó el huerto del Edén lo hizo perfecto. Eso es. Y si vamos a ver de Adán hacia atrás, tuvo que haber sido lo mismo, perfecto, alabado sea Dios. Pero ¿por qué estaba así, desordenada la tierra? Alabado sea Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Se da por entendido, alabado sea Dios, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, que había pasado un proceso de juicio antes de Dios crear a Adán. Amén, y crear el paraíso y el huerto del Edén, alabado sea el nombre de Jesús. Damos marcha hacia atrás, porque tú encuentras que cuando Dios crea el paraíso, ya Satanás estaba dentro del huerto del Edén, convertido en serpiente, alabado sea el nombre de Dios. Y la Biblia dice cómo Dios fue creando todo en espacio y tiempo, y no da nada de creación de los ángeles, ni de los querubines, ni de los serafines, y mucho menos de Lucifer. No hay creación de esto en esa creación del huerto del Edén. Mas sin embargo, cuando tú buscas hacia atrás, bendito sea el nombre de Jesús, encuentras que hay una creación de querubines, arcángeles y serafines, en la cual reinaban aquí en la tierra, alabado sea el nombre de Dios, y la tierra fue perfecta, amén, en su creación, alabado sea el nombre de Dios. Inclusive en el mismo capítulo 28 de Ezequiel, amén, para que puedan entender, 28 de Ezequiel, vamos a leer el capítulo 28, el 13, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el crisólito, onique, berilo, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboríes, epífanos, estuvieron aparejados para el día de tu creación. ¿Cuándo fue el día de tu creación? Alabado sea Dios. Y la Biblia dice que en el huerto del Edén estuvo, amén, este querubín fue creado, alabado sea Dios. Estamos hablando de muchos menos antes de Adán. Sama. Alabado sea el nombre de Jesús. Y verdaderamente la tierra fue poblada por una vida, amén, angelical, bendito sea el nombre de Dios, en lo cual Lucifer, que quiere decir ser que destella luz o arroja luz, bendito sea el nombre de Dios, estaba la máxima creación de Dios, siendo Padre, Hijo, Espíritu Santo, alabado sea el nombre de Dios. Jesús, bendito sea el nombre de Dios, en el principio, amén, de todas las cosas, lo primero que Dios crea es su ángel. Y se llamó el ángel de Jehová, que era el que hablaba con los seres humanos en la tierra. La comunicación viva entre Dios, amén, y los hombres, bendito sea el nombre de Dios. Y el ángel de Jehová usted lo encuentra como primera creación, alabado sea el nombre de Dios, en Colosenses, bendito sea el nombre de Dios, 1:15. Alabado sea el nombre de Dios. Y lo encuentran en Apocalipsis 3:14. Jesús mismo hablando dice, porque yo soy el principio de la creación de Dios. O sea,
que el ángel de Jehová fue lo primero que Dios creó, y luego Dios fue creando a Lucifer, el gran querubín, alabado nombre de Dios, en el cual Dios depositó la inteligencia, las capacidades, amén, le dejó el legado de toda la creación de los ángeles, alabado nombre de Dios, de todos los querubines a su mando, alabado nombre de Jesús, y estaba la creación primera en la tierra, donde los ángeles se movían, amén, y él era el líder en la tierra, alabado nombre de Dios, hasta que se haya maldad en él, alabado nombre de Jesús. Y entonces al hallarse la maldad, la Biblia dice que entró en un problema. Ya este ser había fallado ante la presencia de Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Ya este ser se había, amén, alejado de la realidad de Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Ya quería suplantar a Dios y ser semejante al Altísimo. Lo encuentran en Isaías, amén, 14. Decía que yo subiré ahora y seré semejante al Altísimo. Eso. Se creía grande, alabado sea el nombre de Dios. Oiga, hermano, y la palabra dice que aquí el grande es Dios. Amén. Cuando tú coges Apocalipsis, y me estoy adelantando en unos capítulos bien interesantes, amén, porque quiero adelantarme a la voz de Dios. Uno viene y busca tantas cosas dentro de la palabra, y buscas Apocalipsis 12. Bendito la misericordia de Dios. Apocalipsis 12, uno tiene que saber cuándo en espacio y tiempo sucedieron estas cosas, a la voz del nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Apocalipsis 12, del 7 al 10. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Y fue arrojado a tierra con sus ángeles, y fueron arrojados con él. Y oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual acusaba delante de nuestros días, día y noche. Amén. Y tú tienes que buscar, amén, que cuando antes de Adán este ser reinaba. Alabado de Dios. Estaban toda la creación de Dios en la tierra, y Dios se deleitaba y se gozaba, amén, de esta creación. Un mundo perfecto, alabado el nombre de Dios. Una tierra tan maravillosa, donde los científicos dicen que esta tierra tiene entre 13 y 14 billones de años. Eso. Amén. La tierra es más lejos, más vieja de lo que nosotros creamos. Esto cuenta, amén, de Adán hacia casi 6,000 años y pico, alabado el nombre de Dios. Pero este ser, alabado el nombre de Dios, se encontró grande, amén, y quiso ser semejante a Dios. Y cuando sube y seré semejante al Altísimo, y en el trono de Dios me sentaré, hermano, quiso levantar a Dios del trono y llegarle él, alabanza, y plantarse, alabado sea el nombre de Jesús. Y verdaderamente cuando tú usas la ciencia y la capacidad bíblica, entiende, amén, alabado sea el nombre de Dios, que allí hubo una de las guerras más grandes que se haya levantado en la historia de la creación de la palabra de Dios. Amén. Dice que, alabado sea el nombre de Dios, Miguel, amén, peleaba una cuarta parte con 3/4 partes de los ángeles caídos, alabado sea el nombre de Dios. Fue una manifestación demoníaca que empezó, hermano, la guerra, y Miguel pegó a luchar. Y me imagino también el ángel de Jehová luchando en esta gran batalla, hermano, y empezó en el cielo. A veces yo me imagino, hermano, los destellos de esas espadas como rayos, alabado sea el nombre de Dios, hermano, alabado sea el nombre de Dios. Todo fue una guerra alabado sea el nombre de Dios, tan perversa, alabado sea el nombre de Jesús, donde este rey, este gran querubín, quiso usurpar el trono de Dios. Y ahí pegó la batalla, alabado sea el nombre de Dios. Yo me imagino esos trillones de ángeles peleando. Yo me imagino Mariano y Maldonado, ese cielo destellaba, amén, alabado sea Dios, y Dios sentado en su trono como rey absoluto. Aquí el que mando soy yo fui que creé, y aquí se me va a respetar. Te vas para afuera, amén. Y una vez fueron lanzados, alabado sea Dios, encuentra a Jesús en Lucas 10:18. Amén, el ángel de Jehová encarnado, que después fue Jesús. Eso. Encuentra que dice: yo vi a Satanás, le dio los apóstoles, yo vi a Satanás que bajaba como un rayo. Y estamos hablando que no había todavía Adán llegado al huerto del Edén. Eso es. Alabado sea Dios. Y Jesús hizo esta exclamación, y Satanás fue luchando, alabado sea Dios, el gran querubín Miguel, una cuarta parte amén, logró, amén, la avanzada, y lanzó, amén, todos los demonios, amén, que se rebelaron contra Dios, los ángeles caídos, los lanzó a la tierra, hermano. Y cuando cayeron aquí a la tierra, lo que Dios había creado perfecto, una tierra limpia y pura, amén, estaba vacía y desordenada. Eso. O sea, que aún cuando siguió la pelea aquí en la tierra, amén, hermano, y nuevamente se recogió
cogió Miguel con sus millares de ángeles hacia el cielo, alabado sea Dios, se entiende y se da por sentado, alabado sea Dios, que Satanás se quedó aquí destruyendo la tierra que Dios había creado, alabado sea Dios. Esta es la ciencia, porque no se registra de que Dios crea a Adán hasta Apocalipsis, esa guerra no se ve. Eso es. Da a entender que antes que Dios, amén, pusiera a Adán en el paraíso, alabado sea Dios, ya esta guerra había acontecido, Mariano. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la Biblia dice, alabado sea Dios, que Dios rápido tomó cartas en el asunto. Amén. La luz verdadera era Dios y el destello de luz era Dios. Amén. Era la luz de Dios sobre el planeta. Porque los ángeles no necesitan día ni noche. La luz del día los alumbraba. Alabado sea el nombre de Dios. Y una vez cuando Cristo, amén, Dios, amén, entra en juicio con Satanás. Amén. Dice la Biblia que fueron lanzados a la tierra y se abrió el abismo. Amén. Y fueron encerrados en el gran abismo esos millares de demonios. Amén. Y se quedaron unos pocos sueltos porque no todos fueron amén, al abismo, a la palabra de Dios. Porque dice la Biblia en 2 de Pedro 2:4 que Dios los encerró en prisiones de oscuridad. Amén. Y no todos fueron trancados porque se quedó algo por fuera, a la palabra de Dios. Lo que me da a entender con esto es, a la palabra de Dios, que en el momento de Dios vino el juicio. Y los ángeles, amén, para que me entiendan, los ángeles están a nuestro servicio. Se nos ponen al lado, nos ayudan y nos libran porque Dios los ha puesto al lado de nosotros para cuidarnos y guardarlo y tenían su cuerpo. Eso es amén. Amén. El castigo hacia todos los ángeles caídos se da por entendido que Dios los despojó de su cuerpo. Amén. Y se encontraban como almas vagando a la base de Dios. Santo, se encontraban, amén, que al perder su cuerpo. Por eso es que tú ves que hoy en día los demonios necesitan un cuerpo humano o de animal para entrar y posar. Cuando vemos aquellos de cerdos que fueron impactados por aquellos demonios, cuando vemos el endemoniado Gadareno que tenía 6,000 demonios, encontramos que al perder el cuerpo Dios los condenó a ser al demonio, amén, ángeles sin cuerpo, a la palabra de Dios, pero una mente pensante, porque el demonio lo que quiere decir es, amén, ser inteligente. Eso es. Y la luz no era necesidad, amén, y Dios la sacó. Y verdaderamente la tierra quedó por qué sé yo cuántos miles de años, tal vez millones de años, amén, hasta que Dios se decide del capítulo 1 de Génesis, cuando vamos para el 2, entonces Dios entra a hacer un paraíso, Dios entra a hacer un Edén, Dios entra a hacer, amén, a la base de Jesús, a ordenar la tierra, a la base de Dios. Entonces lo que más que me llama la atención, que entonces Dios viene y pone la grande lumbrera, amén, los ángeles no mueren, no tienen espacio ni tiempo, es eternidad. Sean demonios o ángeles buenos, son eternos, no mueren, alabado sea el nombre de Dios. Por lo tanto, no es carne, no tiene necesidad de una luna para que contara los días, los meses y los años, porque antes, en el principio, no se contaba eso, amén, porque eran eternos. Una vez cuando Dios decide poner el hombre en el huerto del Edén, ya el hombre tenía que dormir. El hombre era carne. Y Dios le dice en el capítulo 14 del capítulo 1 de Génesis. Y dijo Dios, sean las lumbreras en la expansión en los cielos para apartar el día y la noche, y séale por señal para las estaciones, y los días y los meses del año. O sea, que ya el hombre iba a entrar, amén, en espacio y tiempo, donde la eternidad, amén, ya iba a dejar de ser en sí, amén, para todos los ángeles caídos, pero entonces ya el hombre iba a morir. Pero una vez el hombre brega en los caminos de Dios y se sujeta a Dios, el hombre alcanza la salvación, será eterno, dice la palabra, la palabra de Dios. Entonces al ser eterno, amén, pero sí, pensó a contar espacio y tiempo. Entonces fueron para las estaciones del año y para que llegara invierno, otoño, etcétera, y el hombre pudiera descender en el tiempo, amén, pero el hombre iba a morir. Pero que el Cristo, el que está en Cristo, no muere, sino que dice la Biblia que duerme. A la palabra de Jesús. Entonces se da por sentado que antes hubo vida. Cuando tú buscas la palabra del nombre de Dios, hermano, esto es bien interesante. A veces la gente lee y no entiende a la palabra del nombre de Dios las capacidades bíblicas. Pero aún con todo y con esto, la tierra es tan vieja a la palabra del nombre de Dios, que los científicos, amén, ponen 3 etapas de la historia a través de millones, donde hoy en día hay fósiles, dando a entender que hubo una vida excelente a la voz de Dios, de animales, de creación de Dios. Cuando tú buscas la primera, a la voz de Dios, léeme eso, la era esa que tú escribiste ahí. Amén. Las 3 etapas de la Tierra. Amén. La primera, el Triásico. Amén. 251,000 millones de años. Amén. La Jurásica. Amén. Y la
Cretácica, 145 millones de años. O sea, que hubo una vida, amén, y la Biblia no te habla de esto, pero hubo una vida donde tal vez fueron los animalitos de Dios y Dios le gustaba ver la creación de él, y habían unos bosques, amén, pero también había una creación angelical, amén. Cuando Dios la destruyó no se sabe, pero esto fue antes de Adán. Amén. Se da por sentado a la base de Dios que cuando Dios, amén, entra en el espacio donde pone a Adán y lo saca del huerto saca de la tierra y lo hace hombre y lo coloca en el huerto del Edén, porque dice la Biblia que lo colocó, lo sacó de fuera del huerto y lo metió en el huerto. Dice que plantó un huerto y allí llevó a Adán a la base de Dios. Entonces pegó la tierra contra el Mariano. Gloria a Dios, aleluya. Es interesante de lo que se está hablando a través de la palabra y queremos llevar esto a la mayor brevedad posible para que puedas entender cómo fue que llegaron los gigantes Amén. A la tierra. Y vemos, vive Dios, aleluya, lo que se está hablando a través del libro de Génesis acerca de estos seres, y estamos viendo, mi alma adora el que vive y reina para siempre, cómo el enemigo ha querido destruir la obra de Dios, porque Amén. Del capítulo 1 al versículo 2, Amén. El 1 y el 2, hay unos años de diferencia, en el sentido porque cuando Dios crea las cosas, las crea con un orden. Amén. Pero entonces vemos, vive Dios, aleluya, lo que estaba hablando nuestro hermano Manuel, cómo esa guerra que se desató en el cielo, Amén. Cómo fueron arrojados y lanzados Amén. A la tierra. Pero entonces, el enemigo de las almas, al ver que esto lo creó Dios, en su ira empezó a destruir, Amén. Empezó a devastar todo lo que era creado por Dios, y por eso vemos en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero entonces, estamos viendo, Dios, aleluya, cómo Dios plantó este huerto. Amén. Estamos viendo cómo puso al hombre en el huerto, pero estamos Amén. Viendo cuando se infiltró el pecado. Amén. Ahí estamos viendo cómo las rosas adquirieron la espina. Estamos viendo cómo la serpiente adquirió el veneno y el escorpión. Amén. Pero entonces, ¿qué está pasando? Estamos viendo, mi alma adora el que vive y reina para siempre, cómo el enemigo ha alterado todas las cosas de Dios. Y entonces estamos viendo lo que se está tratando de llevarte es cómo fue que llegaron estos gigantes. ¿Cómo Amén. Fue que llegaron estos ángeles caídos, los nefilín, que la Biblia los menciona, se mencionan? Pero entonces, como estaba hablando nuestro hermano Manuel, no se dan estudios acerca de esto, porque este capítulo 6 de Génesis es bien controversial. Amén. Porque entonces no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay unas cosas aquí, y lo vamos a ver a través de la luz que refleja la palabra de Dios, Amén. De los textos que se van a traer a cabo acerca de este capítulo 6 del libro de Génesis. Y estamos viendo la trayectoria del hombre, y estamos viendo cómo el enemigo ha querido alterar la genética, Amén. Sin embargo, del hombre, para entonces crear una raza híbrida. Pero entonces estamos viendo cómo esta alteración desde el huerto del Edén, desde que vino el pecado, cómo esto ha infundido de una manera terrible y ha llegado, y vemos lo que aconteció ahí en el capítulo 6 del libro de Génesis. Amén. Pero entonces, acerca del libro de Génesis capítulo 1, de la creación, cómo Dios creó todo. Aquí vemos, vive Dios, aleluya, cómo Dios creó los ángeles y todas las cosas susceptibles porque Dios las hizo. Amén. Pero estamos viendo cómo el enemigo se levantó en contra de Dios, y vemos la ira del enemigo a causa, vive Dios, aleluya, porque fue desterrado y fue sacado del cielo. Porque cuando él leía en el capítulo de Ezequiel, donde dice, perfecto fuiste y fuiste creado en todos tus caminos, hasta Amén. Que se halló en ti maldad. Amén. Pero entonces, una vez se halló maldad, entonces comenzó esa batalla en el cielo y fue arrojado del cielo. Y aquí estamos viendo que las potestades que estaban en los aires y unos ángeles que no guardaron su dignidad fueron encerrado a prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. Amén. Pero entonces, aquí estamos hablando de lo que dice la Biblia. Dice, aconteció, estoy en el capítulo 6, aconteció que cuando se comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
Pero me llama la atención que la Biblia habla, dice, de estos hijos de Dios. Estamos viendo en el libro de Job que ahí se mencionan también cuando vinieron los hijos de Dios delante de la presencia de Jehová. Amén. Pero entonces también vino Satanás ahí. Pero entonces estamos viendo quiénes son estos hijos de Dios. Cómo estos hijos de Dios se mezclaron, porque la Biblia habla y dice que los ángeles no se dan en casamiento, acerca de Jesús, que estaba explicándole a los discípulos que estaban allí. Dice, pero ¿quién será esposo de esta mujer allá arriba en el cielo? Y yo, no, porque serán como ángeles y no se darán en casamiento. Pero entonces estamos viendo que en el cielo no se dan en casamiento. Pero entonces estamos viendo como la genética, estamos viendo cómo el enemigo ha querido alterar la genética de Dios y cómo transversar todas las cosas que están habiendo, que pasaron a través de la Biblia. ¿Cómo fue que llegaron estos gigantes? ¿Cómo fue que llegaron estos ángeles caídos? Estos nefilín, estos demonios. Entonces estamos viendo, y Dios, aleluya, cómo el enemigo ha querido alterar el orden de Dios. Y lo estamos viendo desde la creación. Estamos viendo cómo el enemigo, desde el capítulo 1, versículo 2, cómo esto tomó un giro drásticamente, porque cuando Dios hace todas las cosas, las hace perfectas. Pero dice la palabra que cuando fueron lanzados, fueron echados, entonces dice la Biblia que la Biblia dice que en el versículo 2 todo estaba desordenado. Amén. Y me llama la atención, Manuel y Gualberto y Fabián, porque Dios no hace las cosas desordenadas. Dios hace las cosas con un orden. Y estamos viendo la creación, cómo Dios creó los cielos y la tierra en el primer día, en el segundo día, el tercer día, etcétera. Todo el mundo conoce y todo el mundo sabe. Pero entonces, ¿cómo se explica en el versículo 2 que la tierra estaba vacía, estaba desordenada? O sea, aquí pasó algo. Amén. La Biblia no lo registra, pero Dios nos da ese entendimiento que aquí pasó algo, y entre el versículo 1 y el versículo 2 hay una diferencia de años. Pero entonces, ¿cómo el hombre fue plantado en el huerto del Edén? ¿Cómo el enemigo, dónde fue creado? Fue creado, vive Dios, aleluya, en el huerto del Edén, porque dice, estuviste en el huerto del Edén. Pero entonces fuiste creado entre las piedras preciosas, y allí vemos, vive Dios, aleluya, cómo Dios le dio esa potestad, porque él se paseaba. Y entonces, ¿qué pasa? Él tenía a cargo, vive Dios, aleluya, todas las cosas. Entonces se halló maldad en él, porque se quiso creer más grande que Dios. Pero vemos aquí como en el versículo 6, ¿quiénes son estos hijos misteriosos de Dios? Porque la gente especula mucho y hablan aquí de los hijos piadosos de Set y las hijas de Caín. Pero ¿cómo nacieron estos gigantes? ¿Cómo ellos llegaron, vive Dios, aleluya, a la tierra y se formaron? Porque sabemos que si un hombre natural se junta con una mujer regular, lo que van a tener son personas naturales. Amén. Pero entonces estas personas, estos gigantes que tenían unas mutaciones en las manos, porque estamos hablando que estos gigantes tenían 6 dedos. Amén. Pero entonces cuando tú buscas el número 6, ¿qué significa en la Biblia? El número 6 significa que es el del hombre. Pero entonces estamos viendo dónde el enemigo quiere llevarlo, el hombre elevado, y estamos viendo cómo el enemigo quiere alterar el orden de Dios. Pero entonces haciendo creer que el hombre es como si fuera Dios. Pero entonces estamos viendo, vive Dios, aleluya, lo que el enemigo ha querido hacer, y este capítulo ha creado mucha controversia acerca de que cómo estos ángeles caídos, estos demonios, tomaron para sí mujeres y alteraron el orden de Dios. Porque aquí sabemos, vive Dios, aleluya, porque muchos hablan y dicen que se juntaron mujeres de descendientes de Set con las hijas de Caín. Amén. Pero entonces estamos viendo la maldad que había allí, porque dice que la maldad era grande y era mucha sobre la faz de la tierra. Y estamos viendo, mi alma adora el que vive y reina para siempre, lo que aconteció allí, y nacieron estas hijas. Pero entonces, Manuel, hago una pregunta: ¿cómo fue que nacieron? ¿Cómo fue que estos se mezclaron? Porque la Biblia no me habla claro. Pero entonces, cuando nos vamos al libro de Judas, la carta de Judas, ahí dice de los ángeles que no guardaron su dignidad. Amén. Entonces, vamos a buscar el libro de Judas, que está antes de Apocalipsis, para que la radioaudiencia, para que las personas que están conectadas a través de la red cibernética, amén, vean y entiendan, vive Dios, aleluya, que lo que se está llevando aquí es palabra de Dios.
Amén. Que simplemente nosotros estamos aquí dando, ¿verdad? Dando la palabra que el Señor nos ha dado para entonces traer este tipo de mensajes, porque no queremos, ¿verdad?, entrar en discusión, no queremos entrar, simplemente llevar la palabra lo más claro posible para Amén. que la gente pueda entender. Y dice el libro de Judas: mi alma adora al que vive y reina para siempre, en el versículo 6, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Ahí hay una coma, y los guardó en prisiones de oscuridad. Así Pero ¿cómo estos ángeles que no guardaron su morada? O sea, de lo que estaba hablando nuestro hermano Manuel. Porque un ángel, como dice la Biblia, mucha gente hospedaron ángeles sin saberlo. Pero entonces estos ángeles están a nuestro servicio. Porque estamos viendo que cuando tú estás en un problema, en una situación, se te presenta un ángel, pero entonces te da la mano, te ayudó, pero entonces estos ángeles que no guardaron su dignidad. Porque entonces esto es lo que me llama y me impacta acerca de este versículo, porque estos ángeles no guardaron su dignidad. Pero entonces estamos viendo esta genética que se vino a alterarse. Amén. Que se mezclaron con los hijos de Dios. Pero entonces esto ha creado una controversia bien grande, que ni aún en las mismas iglesias hablan de esto. Pero sin embargo hay información de la Biblia acerca de esto. Pero entonces, ¿por qué los maestros no traen estos temas a la iglesia? Como estaba diciendo nuestro hermano Manuel, no traen estudios acerca de los gigantes, cómo fue que ellos llegaron a la tierra. Pero entonces estamos viendo que después del diluvio hubieron gigantes de nuevo. Estamos viendo a rey Og, estamos viendo a Goliat, estamos viendo hombres que fueron valientes de renombre, mencionados por la palabra de Dios, y cómo Dios los exterminó, o sea, a través de Josué, a través de David, y Dios, aleluya. Y entonces estamos viendo cómo estos gigantes, y estamos viendo, Dios, aleluya, cómo ellos evolucionaron nuevamente. Pero entonces, ¿qué habla la Biblia acerca de esto? De estos ángeles que no guardaron su dignidad. Pero entonces aquí estamos viendo cómo el enemigo ha querido introducirse de nuevo y querer dañar, desbaratar el orden de Dios, la creación. Amén. Pero entonces, ¿cómo fue que vinieron estos gigantes? ¿Cómo fue que estos gigantes llegaron? Porque la Biblia dice que habían gigantes antes de esto. Pero entonces estamos viendo que ellos no guardaron su dignidad. Pero cuando estamos hablando que no guardaron su dignidad, ¿a qué se está refiriendo esto, Manuel? Porque hay muchas preguntas acerca de esto, porque la gente no está entendiendo estos versículos. Y entonces vamos a traer lo más claro posible para que la gente pueda entender lo que dice la Biblia acerca de esto, de estos ángeles que no guardaron su dignidad. Pero entonces, ¿cómo tuvieron esta relación entre ángeles, entre demonios, ángeles caídos porque la Biblia dice que estos ángeles vieron a las hijas de los hombres hermosas? Amén. Pero entonces aquí hay una controversia grande, porque unos están identificando a los descendientes de Set y otros están identificando a los descendientes de Caín. Mujeres piadosas, hombres piadosos con las hijas de los hombres, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo es que nacen estos gigantes? ¿Cómo es que llegan a la tierra ellos? Y vemos, vive Dios, aleluya, cuando Noé, en los tiempos de Noé, estamos viendo que Noé los vio. Amén. Porque estamos viendo lo que pasó antes del diluvio y Amén. Cómo ellos evolucionaron después del diluvio. Pero entonces, yo quiero hacer una pregunta acerca de esto. ¿Cómo fue que esto dice la palabra que no guardaron su dignidad? Estos ángeles, mi alma adora el que vive y reina para siempre, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿cómo fue que se juntaron con las hijas de los hombres? Porque la Biblia habla y menciona en el libro de Job, y en el versículo 30, en el capítulo 38, verso 7, habla de estos misteriosos hijos de Dios. Pero entonces, ¿cómo fue que se mezclaron? Porque aquí lo están identificando como los descendientes de Set con las descendencias de Caín. Y es una pregunta, ¿verdad?, que nosotros nos hacemos y queremos llevarlo a la más brevedad posible para que el pueblo pueda entender y comprender acerca de lo que dice el capítulo 6 del libro de Génesis. Nuestro hermano Manu. Amén. Ya mismo te voy a dar el espacio, porque está interesante para si quieres el mismo oído. Estás en la línea y también no te apures. Hoy Fabián nos va a dar extra tiempo. Bien, es algo bien interesante, porque Job quiere ser el primer científico y decirle a Dios cómo fueron las cosas cuando ni él estaba allí y Job sabía que sabía era Dios. Amén. Y el capítulo 38, amén, dice
del 4 en adelante, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Eso es. Esto es bien interesante. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas y lo que sabe? ¿O quién entendió sobre ella cordel, sobre que está fundada su base? ¿O quién puso su piedra angular cuando las estrellas, todas las del alba, alababan? Santo. Cuando se refiere a las estrellas, se está refiriendo a los ángeles. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea, no había hombre. Todavía Adán no estaba en la tierra. Y ya los hijos de Dios eran los ángeles. Alabados de Dios. Cuando entonces tú te metes, amén. Dios le está haciendo una pregunta bien válida a Job. ¿Dónde estabas tú? Si yo cuando hice el planeta tú ni existías. Amén. Estabas en mi mente, pero no existía. Y entonces le dice cuando alababan los hijos de Dios. Pero entonces el capítulo 6 dice, y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, en el capítulo 6 de Génesis, sobre la faz de la tierra nacieron hijas y hijas. Y viendo los hijos de Dios, ahora sí nos estamos refiriendo a los ángeles que estaban en la tierra, que eran de carne y hueso. Eso. Porque encontramos en Génesis 18, 1 y 2, que amén, unos ángeles comieron con Abraham y bebieron. Eso es. Esos mismos ángeles cogieron a Lot por la mano y lo sacaron, eran de carne y hueso. Amén. Y Hebreos 13:2 dice, y muchos sin saberlo hospedaron ángeles. O sea, que Dios hizo una creación angelical que volaba al cielo, amén, y se elevaban y estaban con Dios, pero también hizo una creación en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando la descendencia entró a crecer, amén, que Adán entra en el movimiento de Dios en la tierra a contar los días, entonces se multiplicó la humanidad, y al multiplicarse la humanidad, el ser humano tenía que tener una protección de Dios, porque ya los ángeles caídos, los demonios, habían dejado los cuerpos de los animales y se fueron al cuerpo de los seres humanos que Dios había creado. Amén. Entraron, entonces Dios dijo, esto no puede seguir así, voy a enviar ángeles y voy a enviar ángeles que andan a la tierra para que guíen y cuiden a mis hijos. Amén. Entonces vemos estos ángeles que están humanizados en la tierra. Y si están humanizados, y si comían y bebían, tenían su órgano reproductivo y tenían, amén, su sistema de botar su desperdicio a la voz del nombre de Dios. Verdaderamente se asocia a lo que tú dijiste. Dicen algunos eruditos y no se ponen de acuerdo. Te digo, no se ponen de acuerdo que esos hijos de Dios se lo adjudican a los hijos de Caín y los hijos de Set. Amén, y es incorrecto, amén, porque está hablando le está refiriendo cuando no había creación humana. Dios está diciendo a Job, ¿dónde estabas tú cuando los ángeles, los hijos de Dios cantaban? Amén. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, iba a traer algo respecto a lo que cuando Jacob y la escalera, que había unos ángeles que bajaban y subían, que él los vio. Pero entonces estos ángeles no están identificados con alas. Y muchas personas creen que los ángeles tienen alas. Porque aquí vemos como en el libro de cuando vienen los ángeles y se presentan delante de Abraham, ellos no tenían alas. Ellos venían caminando. Incluso ellos comieron, ellos bebieron y se quedaron allí. Pero entonces Abraham los despidió y se fueron a Sodoma y Gomorra. Amén. Entonces, ellos sacaron a Lot también, como tú estabas hablando, y lo sacaron. O sea, ¿cómo? Mucha gente tiene preguntas acerca de esto. O sea, que ellos pueden formarse y tomar una materia. Pero entonces, estos ángeles que tú estás hablando aquí, estos demonios, estos ángeles que no tienen cuerpo, porque el libro de Judas habla y dice que no guardaron su dignidad. Pero entonces, aquí vemos cómo se desmaterializaron estos ángeles. O sea, estos demonios se desmaterializaron de su cuerpo. Entonces, ahí vemos los demonios que andan vagando por lugares secos y áridos, buscando reposo, buscando descanso. Amén. Pero entonces, ¿cómo cohabitaron con las mujeres de los hombres? Que es la pregunta, ¿verdad? Que a veces muchos se están haciendo. Y me he encontrado mucha gente que me han hecho preguntas acerca de esto. Y yo le dije, mira, nosotros vamos a traer esta conferencia para traerla más breve posible, para que la gente pueda entender acerca de este mensaje. Amén. Esto es bien interesante. Tienen el poder de materializarse, amén, porque pueden utilizar un cuerpo de un ser humano. Pero estamos hablando también que los ángeles que no respetaron su dignidad, quiere decir que eran dignos delante de Dios, pero una vez le fallaron a Dios, amén, Dios los despojó y los echó fuera, amén, a la voz de Dios. Pero eran ángeles que tal vez
estaban en una obediencia con Dios y fueron rebeldes y cayeron. Al caer, pues obviamente, ¿verdad? Pues se hicieron desobedientes y Dios pues los contó y junto con los otros ángeles caídos. Pero cuando tú encuentras los hijos de Dios, se está refiriendo a la creación, tanto angelical, santa, como la caída, porque son creación de Dios y se la adjudica a los dos, a todos los ángeles caídos y no caídos, hijos de Dios, alabado el nombre de Dios. Y encontramos, amén, que estos ángeles vieron las hijas de los hombres. Y dice la palabra que al verla se enamoraron y entraron a ella. Vieron la hijas de los hombres. Cuando Adán, amén, tuvo sus hijos, vino la reproducción, nacieron muchachas bonitas y hermosas. Y estos ángeles, amén, que caminaban por la tierra, se enamoraron de ella y entraron a ella. Wow. Y dice la palabra que quedaron encintas. Alabado sea el nombre de Dios. Y tú encuentras en capítulo 1 de Job, y en el capítulo 2 dice que subieron a la corte celestial, amén, donde estaba Dios, y entre ellos subió Satanás. Santo. Pero subieron los hijos de Dios, y ningún hombre aquí en la tierra va a subir al cielo donde está Dios. Y estos ángeles, dicen, hijos de Dios, subían a la corte celestial a hablar con Dios en el capítulo 1 de Job. Pero también en el 2 vuelve nuevamente, dice, volvieron los hijos de Dios, y entre ellos Satanás, y ningún hombre va a subir a la presencia de donde está el trono de Dios. Mas sin embargo estos ángeles subían y se les llamaban hijos de Dios, y entre ellos vino Satanás. Ok, cuando caen, amén, a la palabra de Dios, que entran a las hijas de los hombres, el enemigo quería hacer una raza híbrida. Eso es. Amén. Y al hacer una raza híbrida, amén, es algo bien fabuloso, hermano. Quiero que me entiendan lo que te voy a hablar ahora. Cuando Dios creó a Adán, dice la Biblia que Dios lo creó con las manos, hizo un muñeco y amasó y lo creó con las manos. Al crearlo con las manos, dice la Biblia que entonces Dios, amén, sopló en su nariz y el hombre fue alma viviente. Eso es. O sea, que el hombre tiene el poder ahora de tener sangre y alma. O sea, que Adán ahora, ya Dios no iba a hacer más muñecos, amén, con sus manos, y lo depositó en Adán con esperma. El esperma, amén, que iba a ser a fecundar una dama, y esa esperma iba a transmitir lo que se llama ADN. Eso es. Entonces, al transmitir ADN, entra la sangre, amén, en el peto de la mujer a materializarse, a la base en su estómago, a la base de Dios en sus entrañas. Entonces entra el aliento de vida que Dios sopló en Adán, y entonces por eso el hombre ahora transmite alma y espíritu, ADN. Amén, los ángeles eran contrarios, amén, porque los ángeles podían transmitir espíritu, pero no alma, porque fueron creados por la boca de Dios, por la palabra, no podían transmitir alma. Y por eso que tú encuentras, amén, que en Isaías, apúntate bien este capítulo, en Isaías, búscame, Gualberto, Isaías 26:14. Alabanza de Dios. Hay en estos días, hermano, bebés probetas. Eso es. Que una vez mueran, lamentablemente tienen espíritu, pero no tienen alma. Eso es. Hoy en día tenemos, amén, este tubo de ensayo donde se crea embriones, amén, y tienen vida, pero no tienen alma. Eso es. Tenemos clonaciones, amén, de seres humanos que no tienen alma, alabado sea Dios, pero hay espíritu de vida. Amén. Y estos ángeles transmitieron espíritu de vida, pero no alma. Y yo quiero que tú me des este capítulo, Gualberto, porque es bien interesante lo que vamos a hablar ahora de él. Amén. Capítulo 26, el verso 14. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque lo visitaste y destruiste y deshiciste toda su memoria. Interesantísimo. Está hablando Jehová Dios, o sea que no todo el mundo va a resucitar. Eso es. Hay bebés probetas que tienen vida y no van a resucitar porque no tienen alma. Y estos demonios, amén, que fueron los hijos de Dios que entraron a las hijas de los hombres, lamentablemente depositaron la sangre, amén, depositaron la vida, pero no el alma, alabado sea el nombre de Dios. El diablo quiso crear una raza híbrida, Dios hizo una raza perfecta, bonita y preciosa, y Satanás quiso, amén, hacer una evolución, alterar la genética, y verdaderamente cuando intentó alterar la genética, entonces se fallaron anormales, 9, 10, y inclusive hay gigantes de 13 y 14 pies en la palabra. Alabado de Dios. Encontramos que se fueron de los límites. ¿Por qué? Porque no era creación de Dios. Y sí me llama la atención que no todo el mundo, el día que el Señor manda sonar la trompeta, van a resucitar, porque esos gigantes no tienen alma, no resucitan. Y la Biblia dice que los borró de la memoria de la tierra. Amén. Si es borrado de la memoria, Dios los borró del libro, no están en el libro de la vida. Alabado de Dios. Amén. Verdaderamente esto es bien grande, Gualberto. Me gustaría que apuntara también ahí. Sí, amén. Esto es bien interesante, ¿verdad? Están hablando así de los ángeles caídos. Amén. Wow. ¿Qué fue lo que motivó a estos ángeles caídos fijarse a las mujeres de la tierra? Interesante. Dios creó hombre. Amén. Significa que en el cielo, pues vamos a poner, todos los ángeles eran hombres, todo lo que había eran varones. Amén. Vive Dios, aleluya.
Cuando ellos fueron destituidos, que el Señor empezó a hacer la creación, que vinieron el junte de Adán y Eva y empezaron a procrear y vieron los hijos, estos seres caídos estaban viendo que estas hijas eran hermosas. O sea, ellos estaban viendo una cosa completamente diferente a lo que estaba allá arriba en los cielos. Eso es. Por eso, ahorita nuestro hermano Mariano hablaba de Judas, que ellos dejaron de ser lo que estaban haciendo. O sea, como ellos actuaban en el cielo, al caer en la tierra, completamente se contaminaron y entraron en, por decir así, como en pecado, porque ya eran desobedientes. Amén. Y entonces, como el enemigo de las almas, cuando ve a cada uno de nosotros, ve el reflejo de Dios, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, él quiso hacer una alteración completa. Si Dios hizo esto, yo voy a hacerle la guerra y voy a hacer todo lo contrario a lo que él hizo. Sin embargo, vienen estos ángeles caídos y vemos cómo toman posesión de los animales. Y el vivo ejemplo es cuando Lucifer se metió dentro de la serpiente. Amén. Que fue el único que se pudo meter en el huerto. Amén. Habían más serpientes, pero él fue el más astuto y se metió. Amén. Tomó posesión. Y eso lo vemos, como estaban hablando ahorita, en Mateo, donde había unos endemoniados y cuando vieron a Jesús, ellos rápidamente lo reconocieron y le dijeron: ¿a qué has venido? ¿A atormentarnos si todavía no es la hora? ¿Sabes? Hasta los demonios saben quién es Jesús. O sea, ellos reconocían que no era el tiempo para ellos ser atormentados, pero vieron la magnificencia, el poder que tenía Jesucristo, y ellos le empezaron como que a decir. Pero dice también el relato que más adelante había unos cerdos, un hato de cerdos, la palabra correcta. Amén. Como ya los demonios en algún momento habían tomado posesión de estos animales, y vemos la referencia definitivamente en el enemigo de las almas, en la serpiente, ellos decidieron volver nuevamente a los animales. Pero ¿por qué estas entidades toman posesión del cuerpo humano? Dios crea todo perfecto y todo en orden. Cuando el ser humano se desvía, que viene y cambia la mirada, estar mirando al soberano de la gran vocación y se va para los pecados y deleites, pues entonces ahí el cuerpo entra en desorden. Y cuando estas entidades ven este desorden, vamos a meternos, porque buscan un sitio donde reposar. Amén. Pero no es para reposar como muchos pensamos, vamos a descansar. No. Vamos a terminar de desorganizar este cuerpo por completo. Amén. Porque lo que estoy viendo aquí es una imagen y semejanza de aquel que en algún momento, un día nos botó de allá arriba del cielo, porque ellos se enaltecieron junto con el enemigo de las almas. Y el trabajo que ellos van a hacer es destruir. Por eso es que vemos muchas personas que están completamente endemoniadas. ¿Por qué? Porque en algún momento ellos estuvieron en su sano juicio y cometieron algún tipo de pecado, y ahí es que donde se deja la puerta abierta y entran estas legiones. Entonces ellos decidieron mejor irse al hato de tejo para que entonces Jesucristo no lo sentenciara en ese momento, pero le pidieron permiso. Sí, señor. O sea que estamos viendo el poderío de Jesucristo, que ellos le pidieron permiso. Mira, nos permite irnos a ese tejo, en ese hato de cerdo. Y se fueron. Jesús dijo: pues váyanse. Y se tiraron por un peñasco. Y se acabó. Quedó libre ese personaje de esa legión, porque no dice cantidad, dice legión, y legiones son muchas. Vive Dios, aleluya. 6,000 demonios. Entonces, si nos vamos a ver en estos días, pues hay unos estudios y unas personas que se encargan, ¿verdad?, de hablar de este tipo de manifestaciones. Le dicen psíquicos, tienen diferentes nombres. Ellos se encargan de hablar por qué el ser humano tiene estos diferentes cambios. Pero ellos lo llevan a su manera por los estudios, pero todos entendemos y sabemos, que conocemos la palabra, que son malicias que entran en el cuerpo del ser humano. Amén. Vive Dios, aleluya. Pues entonces, ya ellos le pusieron hasta nombres y todo. Vive Dios, aleluya, porque no es bíblico, pero entonces uno busca las definiciones, ¿verdad? Uno se va y empieza a indagar sobre estas manifestaciones y tienen nombres. Entonces tú lo comparas con lo que dice la Biblia, definitivamente que son entidades malignas que toman posesión de los cuerpos. Entonces, si ellos tuvieron el poder de infiltrarse en los animales, también si el ser humano vive en desobediencia ante Dios, también ellos tienen el poder de tomar posesión de los cuerpos humanos. Y hemos visto muchas películas en el cine de los famosos exorcismos, ¿verdad? De que, ¿verdad? Hay muchas cosas que se desvían de la realidad, y muchas
mucha imaginación, pero la mayoría es cierta. Vive Dios, aleluya. Pues entonces, estas personas que se encargan, ¿verdad? Nosotros estamos llevando lo más acercado a la Biblia. Hemos hablado de texto para que entonces no tomen tela de juicio. Y ellos y las personas que no estén viendo se pongan a buscar en la Biblia, y los que puedan entrar en el internet y que busquen y hagan la comparativa, porque no estamos muy lejos de la realidad de una cosa y la otra. Dios nos manda a estudiar la palabra y a unos le da el don de ciencia. ¿Por qué? Porque hay que saber qué es lo que hay escudriñado. Hay que escudriñar lo que hay entre párrafo y párrafo. Vive Dios, aleluya. Entonces ellos le pusieron incubus y sucubus. Pero como en el cielo solamente habían varones, pues aquí lo identifican como hombre y mujer. Pero el detalle es el siguiente. Este tipo de manifestaciones buscan personas que sean vigorosas y fértiles. Amén. Si van a una mujer, van a buscar a esta mujer que sea completamente vigorosa y que sea fértil, y tiene todo el procedimiento y tiene siente de que está embarazada, su cuerpo se cambia, le crecen sus órganos, ¿verdad? Le crece la barriga y supuestamente está embarazada, pero cuando van a verificar, de momento esa barriga se desaparece y no hay nada. Aparentemente entre los ojos humanos no hay nada, pero ahí hay una creación, hay una manifestación demoníaca. Vive Dios, aleluya. Entonces vemos como estas personas pues han podido, ¿verdad? Este tipo de entidades han tomado posesión de estos cuerpos. Dicen que en latín incubus es un género masculino y significa como incubar. Entonces dice que está encima de la persona. Pues entonces este hombre va a tomar posesión de la mujer y ella va a tener sus deseos carnales, ¿verdad? Porque si nos vamos a Gálatas, en el capítulo 5, el verso 19 en adelante, dicen que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, disolación, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía. Santo. O sea, tenemos alrededor de 17 obras de la carne versus las del espíritu, que estamos hablando que son 9. Vive Dios, aleluya. O sea, miren la pelea constante que tenemos nosotros los seres humanos de la carne y el espíritu. Pues entonces este tipo de entidades toman posesión de la mujer y va a sentir placer, va a sentir deseo, porque ella va a sentir que hay un cuerpo de una persona. Y muchas veces estos sueños, ellos le dicen sueños eróticos, sí. Casi siempre es de una persona que le llame la atención. Y entonces estamos viendo dónde se están manifestando los deseos de la carne, porque tú no puedes desear a tu prójimo porque ya está casado. Vive Dios, aleluya. Y ahí entra un deseo carnal. Pues entonces este tipo de entidades toman esa posesión de una persona que conoce para que haya como que confianza, pero en realidad no es un ser humano per se, es una entidad maléfica. Entonces esta persona pues crea eso. En el caso de la mujer, pues entonces la mujer se va a acercar al hombre, como el hombre, ¿verdad?, es un poco más precavido, también va a buscar la manera de cómo persuadir y envolver al hombre con una persona lo más cercana que conozca. Y la persona puede sentir que está teniendo relación con esa entidad, pero cuando despierta, pues ahí están los famosos sueños húmedos, ¿verdad? Amén, amén. Que es la manifestación de como si hubiese tenido relaciones sexuales con una persona. Entonces le llaman los famosos sueños húmedos, pero no hay nadie. Esos son manifestaciones demoníacas en el ser humano, ¿verdad? Porque ellos se van a encargar de eso. Entonces, estas personas que investigan dicen que los cogen vigorosos porque ellos necesitan la energía del ser humano para poder subsistir y seguir haciendo este tipo de manifestaciones. Pero entonces ya vamos a entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con principados, potestades y huestes de las tinieblas. Significa que la batalla que nosotros tenemos no es con un ser humano de carne y hueso. En ese momento, cuando estamos durmiendo, se supone que nosotros nos encomendemos a Dios en que hemos orar antes de dormir, para que haya una protección, una cobertura, un escudo contra este tipo de acechanza. ¿Por qué? Porque estamos predispuestos, porque son más manifestaciones de la carne que el espíritu, estamos más que predispuestos, ¿verdad?, a que sucedan estas cosas. Pero si el cristiano conoce cuáles son las manifestaciones del espíritu y de la carne, es orar y cerrar todas las puertas posibles
para que estas cosas no ocurran, ¿verdad? Y muchas veces dicen, no, esta persona está loca, pero no es que esté loca, es que son cosas realidades. Lo que pasa es que en aquel momento cuando se escriben estas palabras, no había este conocimiento que tenemos nosotros ahora, y ahí es que entonces nosotros podemos saber y poder asimilar qué es lo que está sucediendo en este mundo. Estuvimos hablando ahorita, ¿verdad? Yo he visto un reportaje donde están hablando de los extraterrestres, estos antiguos, y ellos tienen, según lo que yo estaba viendo, ellos tienen el mismo modus operandum que estas entidades. Sabemos y entendemos que en la Biblia no hay nada que registre que existen vida humana, vamos a poner así, fuera de este planeta. El marciano, ovni, eso son manifestaciones demoníacas, y eso dice la palabra, que en los últimos tiempos se verán señales en los cielos. Pues entonces, yo me pongo a analizar, tienen el mismo tipo de operando, porque dicen las personas que caen en un sueño profundo, de momento han sentido que han tenido relaciones con este tipo de personajes, pues entonces no son, como ellos dicen, marcianos, son los famosos incubus y los sucubus. ¿Por qué? Porque tienen el mismo patrón, el mismo seguimiento. El enemigo, muchos piensan que es una persona que no sabe, y él es completamente astuto. Él tiene un principado, una potestad en cada país, en cada diferente lugar, para que ataquen, porque él no tiene el poder de Dios de estar en todos lados. Y él se ha encargado, ¿verdad?, de hacer este tipo de movimientos, un ejército prácticamente bien formado para hacerle la guerra a todos los seres humanos, pero más a los cristianos, para hacerlos caer. Vive Dios, aleluya, amén. Vive Dios, aleluya. O sea, lo que tú me estás diciendo es que el enemigo, una vez pasó todo esto, ha querido volver a infiltrar nuevamente esta práctica para que vuelvan a nacer estos gigantes. Pero si la Biblia establece y dice que estos ángeles que no guardaron su dignidad fueron a prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. O sea, y aquí estamos viendo de lo que tú estás hablando, cómo ellos han querido seguir esta misma trayectoria para que entonces nazcan gente otra vez de grande estatura, pero sin embargo no lo pueden hacer porque vemos como el enemigo siempre ha querido imitar las cosas de Dios. Amén. Y lo estamos viendo porque cuando Moisés tiró la vara, ahí estamos viendo cómo aquella vara se convirtió en serpiente, pero estamos viendo aquellos magos que estaban allí, cómo el enemigo puede materializar las cosas también e imitar las cosas de Dios. Amén. Que eso es lo que lo que estamos tratando de llevar lo más claro posible. Y lo que está hablando el hermano Gualberto es bien interesante acerca cómo estas manifestaciones han querido manifestarse en este tiempo para volver a salir, porque yo he visto esos casos donde personas salen como si estuvieran embarazadas y tienen todas estas cosas, pero automáticamente allí no hay nada. Pero entonces estamos viendo lo que el Espíritu Santo está deteniendo, que es lo que está impidiendo que esto se manifieste. Pero entonces estamos viendo cómo estos ángeles que no guardaron su dignidad, porque dice que vieron las hijas de los hombres que eran hermosas y engendraron hijos. Lo dice la palabra, pero entonces lo están atribuyendo a los hijos a los descendientes de Set, sí, con las descendencias de Caín. Sí. Pero o sea, dice la palabra, ¿verdad?, que la maldad era grande. Y entonces dice la palabra que le dolió a Dios en su corazón. Pero entonces la palabra registra y dice que Dios no iba a contender con el hombre para siempre, mas serán sus días 120 años. Entonces ahí sabemos del diluvio universal que ocurrió allí. Pero entonces aquí vemos, vive Dios, aleluya, lo que ocurrió después del diluvio, cómo esto siguió esta trayectoria, cómo ellos evolucionaron nuevamente, y cómo dice la palabra, como lo está estableciendo, que habían gigantes después de esto, porque cuando el pueblo de Dios se encontró en Canaán, dice, mira, nosotros al parecer parecemos langosta porque aquella tierra traga a sus moradores. O sea, estaban los descendientes, estamos hablando de los anaseos. Amén. Estamos hablando de todas estas identidades que están ahí. Sonsoneos, los sonsoneos, los hijos de Aná y los emimeos. Eran 3 razas de gigantes. Eran 3 razas de gigantes que prevalecieron después del diluvio. Que, ¿sabe? Ahora mismo, como estaba diciendo nuestro hermano Gualberto, acerca de nosotros tenemos información ahora. Amén. Entonces, buscamos, leemos, entonces nos metemos en tanta información que nosotros venimos, y ahora como vemos cómo esta palabra está arrojando luz, porque los misterios que están aquí, cómo es que están saliendo hacia adelante. Amén. O sea, Dios los está sacando a la luz. Pero entonces se desconocía acerca de esto.
Pero entonces estamos viendo cómo el enemigo ha querido alterar el orden de Dios y cómo estos gigantes, que un hombre promedio 6 pies, 5 pies, estos gigantes llegaban de 12 a 9 pies de alto. Amén. O sea, y sus extremidades, unos tenían 6 dedos y otros registran, ¿verdad?, que tenían hasta 12 dedos. Anormales. O sea, que como el enemigo ha querido imitar y destruir la creación de Dios desde el principio. Porque como estaba diciendo el hermano Gualberto, estos seres, o sea, porque la palabra de demonios son seres que son inteligentes. O sea, vemos cómo estos demonios entran en los cuerpos y toman posesión en los órganos, que es lo que el hermano Gualberto, ¿verdad? Para los que no están entendiendo, los queremos hacer lo más claro posible. Amén. Entonces, ellos pueden entrar en los cuerpos, ellos pueden hablar e incluso manifestaciones de personas endemoniadas. Pero entonces, ¿cómo ellos poseen estos cuerpos? Porque un ángel no puede entrar en un cuerpo. Pero entonces estos demonios se materializan y entran en los cuerpos. ¿Por qué? Porque, como está diciendo el hermano Gualberto, le abren una puerta al enemigo y ellos entran. Y entonces empiezan a tener todas este tipo de sensaciones y todas este tipo de cosas. Y entonces son manifestaciones demoníacas operando ahí para entonces ellos tratar de hacer lo mismo que hicieron en el capítulo 6 de Génesis. Al perder el cuerpo. Lo perdieron en Génesis cuando Dios hizo el juicio. Dice que perdieron el cuerpo y quedaron vagando. Entonces necesitan un cuerpo, que es la manifestación demoníaca que está ahí ahora manifestándose a través de esta ciencia que estudia los incubos y sucubos. Pero entonces no es otra cosa. Nosotros sabemos que esa ciencia no quiere adjudicarle en parte a la palabra, pero exacto, Dios paró esa práctica y el diablo ha querido repetirla, pero ahora no puede porque Dios paró este acto y le puso acto a los gigantes. Amén. Pues nuestro hermano Gualberto sigue. Amén. Wow, qué interesante. Es interesante porque el enemigo siempre ha querido imitar a Dios. Él quiere ser como que Dios. El enemigo no puede procrear. No. El enemigo no puede hacer, él no puede hacer absolutamente nada con sus manos, como hizo Dios, que vino y hizo el hombre, ¿verdad? Dice que hizo un muñeco de polvo. Hizo un muñeco y le sopló aliento de vida. El enemigo tampoco tiene la potestad de hacer eso. Y vemos cómo el enemigo ha tratado de imitar todo lo que ha querido hacer el Señor. O lo que hizo el Señor. ¿Ves? ¿Para qué? Para supuestamente adjudicarse poder. Pero sabemos que aquí el poder es de Dios. Amén. Y es el único que puede hacer y deshacer. Porque Dios da la vida y también Dios la quita, ¿verdad? Morir en Cristo es ganancia. Eso dice una de las cartas de Pablo. Entonces el enemigo, pues como no puede crear un cuerpo para estas entidades, pues ¿qué es lo que hace? Pues estos ángeles caídos han tomado esa potestad de meterse en los cuerpos. Porque no tienen la manera. El enemigo no puede coger un montón de tierra y hacer un cuerpo. No. Y eso es lo que está pasando en estos momentos. Lo que pasa que por la palabra dice en el capítulo de Daniel que la ciencia aumentará. Eso es. Y esto es una manera de decirnos Dios que sí, la ciencia está aumentando, porque en aquel momento, si las personas se ponían a hablar de los incubos y los sucubos, no iban a entender. Esto es una ciencia lo que hay aquí. Vive Dios, aleluya. Wow, qué interesante. Entonces, el Espíritu Santo da este discernimiento de ciencia para que nosotros podamos entender y entrelazar lo que dicen estos científicos, que la mayoría no son creyentes, y lo que nosotros entendemos por la palabra mediante el Espíritu Santo que viene de arriba. Vive Dios, aleluya. Por eso es que yo entiendo ahora que en muchos institutos no se va a enseñar ni se va a tocar este tema. Porque todavía ni siquiera, como usted dijo ahorita, ni siquiera los teólogos, estos exégetas, estos grandes personajes se ponen de acuerdo. Esto es un tema que puede traer mucha controversia. Entonces, pues ellos lo que hacen, lo más acercado, pues los descendientes de Set y de Caín, vive Dios, aleluya. Pero entonces no tiene lógica porque ellos dos fueron seres humanos y salen personas normales. Lo que pasa es que, como dice la Biblia, que Caín era del enemigo. Entonces, estamos viendo pues que por eso lo están identificando como que por ahí que vinieron estos gigantes. Sí. ¿Sabe? Simplemente que había maldad en él. Sí, había maldad. ¿Por qué? Porque una vez el hombre cayó de la gracia de Dios, entonces la maldad vino y ellos estaban, el pecado, como dijo, el pecado estaba a la puerta cuando Dios le habló. Pero entonces su corazón se contaminó con lo que estaba hablando el hermano Gualberto de las obras de la carne. Pero entonces mucha gente están adjudicando
porque como Caín era del maligno, por eso fue que vinieron esta raza híbrida. Pero sin embargo, como el arcángel, como el diablo estaba disputando con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué él estaba discutiendo y disputando por este cuerpo? Porque algo aquí había que él quería sustraer. Pero entonces estamos viendo lo que está hablando nuestro hermano Gualberto y lo que estamos hablando a través de la palabra, cómo el enemigo quiere alterar las cosas de Dios, el orden de Dios, y lo vemos desde el versículo 2 de Génesis, del capítulo 1, versículo 2, cómo él alteró todo y cómo él devastó todo. ¿Por qué? Porque él estuvo en el cielo, como lo habla el libro de Ezequiel, y donde fue creado, donde los tamboriles estuvieron ahí, de las piedras preciosas estaban ahí todo. Pero entonces, hasta que se halló maldad en él. Pero entonces, una vez se halló la maldad, fue desterrado, que fue la lucha y la pelea que hubo allá arriba en el cielo. Entonces, una tercera, cuarta parte fueron lanzados. Unos fueron reservados para el día del juicio. Amén. Pero entonces, sin embargo, cómo estos hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Y aquí estamos trayendo una explicación a través de la palabra y a través de los conocimientos, ¿verdad? Que los medios nos están informando de que esto no se conocía y ahora los tenemos aquí, pero entonces no los quieren adjudicar, pero se da por sentado que esto es así. Porque entonces, la pregunta es, ¿cómo se mezclaron? ¿Cómo vinieron estos gigantes y cómo ellos después del diluvio volvieron otra vez? Y ahí se menciona a Rey Orc, ahí se menciona a Goliat, y los 4 hermanos más que tenía Goliat. Los 4 hermanos que tenían Goliat, que eran gigantes. Entonces, ¿cómo fueron exterminados? Y de lo que estaba hablando, del texto que leyó el hermano Gualberto, que estos no tenían alma. O sea, tenían cuerpo, que lo que estamos hablando, pero entonces su alma, ¿sabes? No van a ser levantados para el día de juicio porque prácticamente no tienen vida. Tienen espíritu de vida. Espíritu de vida. No transmitiera el alma porque fue una genética del enemigo. Wow. Qué interesante. Algo grande. Y fíjate, tiene peso, ya mismo todo habla, Gualberto, tiene peso lo que Gualberto y tú acabas de decir, porque se está hablando en plural y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, ahí no se refiere solamente a Caín. Exacto. Está hablando en plural hasta las hijas de Seth, o por lo tanto se da por sentado que entonces no es esta práctica, son los ángeles, los que se llamaban Nefilim, ángeles caídos. Por eso se le llamó Nefilim, que quiere decir caído o bajado. Exacto. Amén. Y es algo bien interesante, fíjate. Porque ahora vamos a entrar en el tema para que tú sigas memorizando y abundando. Me gusta ese tema que lleva. Pero quiero, el más importante de todo, que a veces la gente dice, pero es que los ángeles no tienen sexo. Amén. Entonces yo quiero que apunte estos capítulos bien. En el cielo no hay ángelas. Había ese varones o ángeles, o serafines, o arcángeles, no hay ángelas. No hay mujeres ni exactamente. Nada. Entonces, estos ángeles que estaban por la tierra caminando eran los que estaban a nuestro servicio para cuidarnos, porque el Lot hospedó unos ángeles y él no sabía que eran ángeles porque eran seres humanos, los vio seres humanos eran palpables, se podían tocar, y más sin embargo los metió a su casa, y por eso dice la palabra, y muchos hospedaron ángeles sin saber que eran ángeles. Entonces, cuando tú buscas, encuentras en Marcos 16:5 aquel varón que estaba allí en el sepulcro. ¿A quién buscáis? Un varón. Y sigue buscando en Hechos 1:10 y te va a hablar de los ángeles, de los varones que estaban ahí. Dijeron, este mismo Jesús que habéis visto ir, vendrá un día a buscarlo, a buscar su pueblo. Se está hablando de varones. Pero entonces cuando tú buscas, este es el más controversial. Aquí es donde yo quiero que tú abras los sentidos. Mateo 22:30. Le dijeron a Jesús cuando llevaban allí, Señor, se murió uno y se murió el otro, ¿y de quién será en el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, no sabéis que la carne y sangre no era del reino de los cielos, allí ni se casan ni se dan en casamiento. Pues entonces la gente entiende que los ángeles son asexuales, no tienen el miembro reproductivo, amén. Pero lo que Jesús quiso decir, amén, en la hermenéutica de lo que Jesús quiso decir es, en el cielo no hace falta un papel para justificar un matrimonio. Eso es. En el cielo la carne y la sangre no va a entrar, amén. O allí seremos como los ángeles, pero aquí en la tierra tú necesitas un papel para hacer un matrimonio válido, amén. Entendemos que amén, que el miembro reproductivo de los ángeles que caminaban por la tierra así lo tenían porque, amén, Dios los hizo hombres. Alabanza me dio, y por eso dice que se reproducieron, amén. Y ahí fue donde entró la raza híbrida, que el enemigo quiso hacer una raza, amén, igual a Dios y crearle una raza, más sin embargo, le salió anormal. Eso le salieron gigantes. Hermano, y usted lo ve, y hay, hermano, esto está plasmado en información en internet, en YouTube.
Esto en Estados Unidos se encontraron 19 cuerpos de personas de 9 y 13 y 14 pies, amén, en una cueva, no sé cuánto lo vieron, a la vez de Dios. En Irán es donde más, en Irán hay una momia de casi 12 pies y medio, amén, de un gigante, y está intacto, hermano, una conservación terrible, amén, y encontramos gigantes, y de hecho la mitología griega, la egipcia, babilónica, amén, hablan de gigantes, y hablan de una raza mucho más antigua en la tierra de Moab, de cerca de casi 3000 años atrás antes de Cristo, habla de estos gigantes. Ahora, ¿cómo llegaron cuando Dios se airó y dijo, no es bueno, voy a destruir el hombre, lo voy a caer de la faz de la tierra? Porque entraron a hacer algo que Dios no les mandó. Los ángeles entraron a contaminarse, hicieron hijos y salió un gigante. Y hubo un lapso de tiempo grande porque hubo una reproducción de gigantes. Y aquello le molestó a Dios y dijo, no, mira, voy a destruir la tierra, Noé. ¿Y por qué cuando viene el diluvio otra vez aparecen gigantes? Y hay 3 razas de gigantes en la tierra. Wow. Ok, volvió la genética, los ángeles estaban, porque cuando tú ubicas a Lot en Sodoma y Gomorra, encuentras que había unos ángeles de carne y hueso que sacaron a Lot. Eso es. O sea, todavía, hermanos, habían ángeles que no, el texto que dijeron ustedes, no guardaron la dignidad. Y siguieron cayendo. Amén. Siguieron cayendo. Y aunque Dios en su poder y su misericordia creaba el ángel para hacer una encomienda, desobedecían, como hoy en día hay gente desobediente que no obedecen a la palabra. Hermano, esto es una realidad. Existieron, hay fósiles, hay documentación. Lo que te estamos hablando no es nada nuevo. Esto lo han discutido eruditos, exégetas. Estamos hablando lo más cercano a la verdad, amén, bíblicamente. Y esto es algo que está en la Biblia y hay que ponerlo en espacio y tiempo, porque si está en la Biblia hay que estudiarlo y hay que enseñarle al pueblo que la palabra de Dios es verdad y que un suceso acompaña a otro y tiene una lógica. Hubo una destrucción antes del diluvio, amén. Y ese diluvio universal primero, que la Biblia nos registra que la tierra fue anegada en agua. Hay 2 diluvios y uno registrado en el capítulo 6 de Génesis. Pero Dios encejó la tierra en oscuridad. Eso es. Y es algo grande, amén, hermano, donde la tierra estaba vacía y desordenada. Y hay un sinnúmero de miles de años en ese capítulo 1 de Génesis. Amén. Y esta gente, a veces yo me como maestro, me indigno, porque esto no se trae en estudio bíblico y hay que traerlo. Oye, eso se trae mucho estudio de los diezmos y las ofrendas. Eso no falla. Eso no falla. Amén. Y no es que está en contra de los diezmos y las ofrendas, hay que hacerlo. Pero amén. ¿Qué pasa? Hay que traer el estudio también dónde estamos parados en las Sagradas Escrituras. Eso amén. Es. Oye, porque no es solamente saber que me voy para el cielo, que me levanto ahora, que suene la trompeta, que me voy. No, esto es mucho más de esto. Tiene que, la Biblia dice, escudriñar las Escrituras porque en ella está en la vida. Amén. El tema que llevaba. Amén. ¿Verdad? Con esto voy a traer algo así para culminar con el tema. El verso que leí ahorita dice que no termino, dice, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Increíble, por eso es que yo le estaba preguntando y yo le dije, oye, como los ángeles de Dios, en su hábitat de como un ángel, o sea, en ese momento sabemos y entendemos que por eso es que solamente creó Dios, ¿verdad? Los ángeles, no hay ángeles, porque incluso en Job dice que los hijos de Dios, no dice hijas. Hijos, sí señor. O sea, en todo momento está hablando de hombre varón. Eso es. Entonces yo entiendo que por eso es que cuando estos ángeles que están en la tierra, después del diluvio, vuelve nuevamente este proceso de buscar y me imagino que ellos se embelezaron y vieron estas mujeres, que había mujeres preciosas, y volvió nuevamente el desorden, porque sí, cuando Dios limpió la tierra era para volver a crear un orden, y encontró que Noé y la familia pues eran justos, y entendía que de ahí pues todo iba a surgir, no como Dios tenía al principio creado, que era como Adán y Eva, quizás como usted dijo ahorita, iba a seguir haciendo muñecos, pero en este caso pues entonces dijo, pues vamos entonces, ya que decayeron en pecado, pues que sea en el orden natural como yo los creé. Pues un hombre se junta con una mujer, casado, una sola carne, y ahí es que voy a llegar. Muchas personas no se están dando cuenta, y el orden natural de tener una relación con su esposa, ahí en la Biblia dice, hay unos versículos en específico de cómo debe ser, pero entonces vemos cuando se sale de lo que Dios está establecido y hacen otras cosas que no deberían hacer. Pues entonces yo me pongo a analizar, pues entonces estas personas tienen un demonio. Sí, porque están perdiendo el orden natural, incluso estas personas, y los amamos y los respetamos. La lascivia. Sí. Los homosexuales, que, ¿verdad? El hombre pierde en
estaba buscando en Romanos, dice que habla de la inmundicia y las concupiscencias de los corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en la mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. O sea que el hombre dejó su afecto natural, que sabemos que Dios creó hombre y mujer, y vemos cómo estas personas se enamoran de los mismos hombres. Sabemos y entendemos entonces también que estas malicias, aparte de estos, ¿verdad? Los incubos y los sucubos, vemos cómo también cambia el orden natural de lo que Dios creó. O sea, vamos viendo, ¿verdad? Yo creo que las personas entiendan, y no es que tenemos nada en contra de ellos, porque hay que orar por ellos, porque nosotros sabemos y entendemos que son malicias que entran. O sea, nadie nace, ¿verdad?, con ese sentido, como ellos dicen que nacen así. Son así porque la creación es perfecta, y Dios hizo hombre y mujer. Hizo a Adán y Eva, no hizo a Adán y a Jorgito. Vive Dios, aleluya. Entonces estamos viendo ahí también cómo el enemigo se ha enderezado en enviar y confundir a lo que es el orden natural de Dios de hombre y mujer. Y entonces vemos, ¿verdad?, el hombre con hombre y mujer con mujer. Vemos cómo también el enemigo se cuela y toma posesión de estos cuerpos, confundiéndolos, ¿verdad?, y hacerles pensar que lo que están haciendo están bien. Hermano, el enemigo tiene un plan completamente bien trazado. Él lo que quiere es que la humanidad toda se pierda. Entonces, muchas veces dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si no leemos, y no leerlo como el papagayo, como si esto fuera una enciclopedia o una revista, si no leemos y le pedimos al Espíritu, a Dios, que, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos revele lo que hay en esto, nos vamos a confundir. Por eso es que muchas veces las personas se confunden, y dentro de la misma iglesia hay mucha confusión por esto mismo. Pues porque a lo mejor tú vienes y traes por ejemplo, el tema que nosotros traemos hoy, ¿verdad?, porque fue que Dios puso en los corazones de nosotros, de los Nefilín. Entonces no saben, y muchos dicen, no, porque eso fue la descendencia, como dijo nuestro hermano Mariano, no, de Set y Caín. Todavía no hay algo específico que diga que fueron de ahí, ¿verdad?, porque hay esas controversias. Pero por eso es bueno escudriñar la palabra y orar y pedirle mucho al Señor que nos dé el conocimiento, porque todo esto que vemos, los platillos, supuestos platillos, los supuestos extraterrestres y todas estas cosas son manifestaciones demoníacas. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que ya le queda poco tiempo y él tiene que buscar la manera de que la humanidad se pierda por completo, porque el plan trazado por él es la destrucción de todos los seres humanos. Vive Dios, aleluya. Mira, perdonando, como estabas hablando acerca de lo que de Caín y Abel, de Adán y todas estas cosas, pero mira cómo el enemigo, cuando Dios le dijo en el capítulo 3, versículo 15, dice, y pondré enemistad, sí, de Génesis, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y la simiente suya, y la simiente suya, tira en la cabeza, y tú le irás en el cancañal. Aquí estamos viendo que el enemigo lo que quería era que exterminar al hombre, porque como dice la palabra, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Pero entonces, al ver al hombre, está viendo, ¿verdad?, a Dios. Amén. Y lo está viendo como un enemigo. Pero entonces, Dios declara una palabra que venía un Salvador, el Mesías. Y entonces aquí vemos como el enemigo, impidiendo que esto ocurra, cómo alteró esta genética. Y vinieron estos gigantes a la tierra, y estos hombres que eran de gran estatura y deformes, y ¿sabe? Porque él lo que quería era obviar completamente que esto no se cumpliera. Pero entonces me viene hacia la mente revelación de Dios, que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, aquí paró todo esto. Porque vemos antes del diluvio y después del diluvio, pero vemos lo que pasó aquí, porque el Espíritu Santo no era reincidente. El Espíritu Santo era esporádico. Entonces los 34 profetas que hablaron acerca de Jesús, que venía el Mesías, y se cumplió la palabra. Pero entonces hablamos de Génesis 3:15, de que el enemigo quería ponerle enemistad, o sea, entre la simiente suya. Entonces él quería alterar esta simiente para que el Mesías no viniese.
Pero entonces aquí vemos, vive Dios, aleluya, lo que Dios estableció y cómo el enemigo ha querido imitar todas las cosas de Dios e incluso alterarlas, porque la creación, a consecuencia del pecado, como hablamos al principio, como la rosa adquirió espina, como el alacrán adquirió veneno y la araña. Pero entonces, cómo el pecado entró y hizo esta alteración, y este personaje, el enemigo de las almas, hizo mutaciones acerca del ser humano, y dice la palabra que le dolió a Dios en su corazón. O sea, que no hay de otra como, ¿verdad? Estamos buscándole, ¿verdad?, la palabra para que la gente pueda entender que no es como muchos eruditos lo están hablando y lo están diciendo, que de la simiente de Set y la simiente de la descendencia de Set y la descendencia de Caín fue que vinieron estos gigantes, sabiendo que estos ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, que se entregaron completamente aquí, hicieron lo que hicieron, entonces nacieron estos gigantes, porque estos gigantes no tenían alma. Entonces, la Biblia los menciona como valientes de renombre, como Goliat. Sí. Y vemos al rey de Og. Y vemos los Dianac. Entonces, que eran de cuello largo, de gran estatura. Pero entonces, ¿cómo fueron exterminados? Porque Dios le dijo a Josué, mira, o le dijo a Caleb, no los molestes, déjalos quietos, porque ni tampoco hagan alianza con ellos, porque simplemente ya Dios lo iba a destruir completamente. Y el texto que se leyó ahorita. Pero entonces estamos viendo cómo el enemigo ha querido hacer todo esto y todavía sigue intentando, que lo que estaba trayendo el hermano Gualberto de la información de los incubos y los sucubos y todas estas cosas. Pero entonces vemos cómo esto ha querido, y el hombre, ¿verdad?, ha querido, los científicos han querido hacer mutaciones acerca de que del hombre con los animales y todas estas cosas, cuando esto se estaba viendo desde la antigüedad. Entonces estamos viendo la mitología griega, que todas estas cosas, o sea, siempre que hay un original, siempre el enemigo quiere hacer una copia. Wow, nuestro hermano Manuel. Algo bien interesante, fíjese, que la gente, para que se salga de duda, ya estamos acabando, para que la gente sepa que Jesús pudo haber nacido encubiertamente su parte reproductiva, y nadie lo tenía que saber más que María. Más sin embargo, cuando Jesús, que es el ángel de Jehová en la antigüedad, una vez ya no se menciona más el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová se encarna a través de Jesús en la tierra. Exacto. Jesús vino con su órgano reproductivo. Jesús nació como un hombre, amén. Si no, María Magdalena, el diablo no se la lleva allí, la prostituta más famosa, amén, de los millonarios en ese entonces, y se la llevó allí a Jesús, y le quiso hacer ver, mira, vete y pégate allí, que allí está el rey de reyes, así es un rey, voy para allá, a este yo le puedo sacar dinero. Y cuando llegó María Magdalena, que Jesús traza su mirada con ella, el diablo la llevó con un propósito de atracción sexual. Más sin embargo, cuando María Magdalena mira a Jesús a los ojos, dice la Biblia que cayó postrada y 7 demonios salieron de ella. Wow. O sea, que Jesús fue tentado en todo, y que si Jesús, el ángel de Jehová, bajó con su órgano reproductivo, también los ángeles era lo mismo. Amén. Porque es que Dios tenía que, mira, la prueba de Dios para que tanto ángeles como humanos permanezcan íntegros delante de Dios, es que Dios tiene que ser glorificado en nuestro cuerpo. Amén. Eso, amén. Si tiró los ángeles con su órgano, era a ver si los ángeles iban a respetar su dignidad, el carácter y el respeto de él. Y sin embargo, eso fue lo que Dios quiso proyectar y no lo guardaron. Amén. Nos gozamos. Amén. Espero que te haya gozado. Wow. Si tienes alguna duda, la postea y volvemos y damos marcha atrás otra vez y traemos esto. Amén. Pero yo espero en Dios que lo más cercano a la verdad es esto, a la palabra del nombre de Dios. Verdaderamente, hermano, una versión o dos hay, y dice que estaba viendo uno esta semana, y dice que a los nefilín, había nefilines en aquellos días. Hay una Biblia, amén, unas traducciones que dice que había nefilines y los asocian a los gigantes, y yo entiendo que es incorrecto, porque gigante, nefilín, lo que quiere decir es caído o arrojado, y un gigante no es caído ni arrojado. Eso, amén. Lo que da a entender es que nefilín quiere decir caído o arrojado, quiere decir que son demonios. Eso es. Amén. Y hay unos escritos bíblicos, lamentablemente, verdad, que no sé, verdad, pero estamos lo más cerca de la verdad. Espero yo que por lo menos el hermano Mariano Maldonado, este servidor, ha hecho una mella en tu cerebro, ¿verdad? La voz me dio. Y que no nos hagas caso a nosotros, busca la Biblia,
Amén, porque te hemos hablado palabra de Dios. Amén, con esto también encejamos, ¿verdad? Y saludos hermano Fabián y familia, que se me olvidó ahorita al principio, amén, que los queremos y lo apreciamos. El hermano Samuel, y nuestra hermana Yajaina también, que ya me voy a estar por aquí. Los cuatro, eso es. Pues creo que sí, un saludo especial al evangelista Josué Ajamo, el cual queremos y respetamos. Y a Eustaquio Rosa también. Amén. Lo amamos y lo respetamos seguro también. Seguro que sí. Juan y Sonia nos saludan. Todos son de Boston, Massachusetts. Wow. Amén. Este es mi cuñado, mi hermana. Amén. Los amamos y los queremos también. Son verdaderamente, oiga, ellos han pegado ahí. Ellos son fieles los sábados. Son fieles. Están como chica en brea caliente, pegados ahí todos los sábados. Amén, y la hermana Yajaina Joble. Amén. Yadira Robles. Amén. El Ramos, hermano de Josué Ramos. Amén. Evangelista de Dios para adelante, Eustaquio, te queremos. Aunque no me visitaste, te quiero. Visita para Puerto Rico, pero te quiero. Amén. Eres mi hermano, así que para adelante. Dios te bendiga. Sí. Amén. Dios nos guarde hasta la próxima. Y recuerda que la meta no se mueve. Para adelante. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios bendiga. Amén. Qué bueno, siempre mi hermana está ahí. Eso no. Solo una cosa quiero, Señor. Que clamaba Elías cuando el pueblo no creía que tu gloria estaba en medio, Señor. Porque clama tu iglesia cuando las olas se levantan y parece que tú duermes, Señor. Vamos al monte donde tu gloria pueda contemplar, donde me abrace al cuerno de tu altar y tu misericordia pueda yo alcanzar. Vamos al monte, lo único que te pidió David. 3 chozas hoy te quiero construir, porque de tu presencia nunca, nunca quiero yo salir. ¿Qué quería Juan? Que pidió al cenar, recostarse en tu pecho, Señor, como en Emaús, después de la cruz, que mis ojos puedan verte, Señor, y este aposento alto, donde pedimos asustados, donde oramos encerrados, Señor, se llena de tu fuego cuando apareces en medio y derramas